Bienvenidos una vez más a los podcasts de Plata Radio. Mi nombre es Emanuel Bernal. Recordarle a toda nuestra amable audiencia que estamos subiendo estos podcasts, video podcasts, todos los días lunes, miércoles y viernes a través de las diferentes plataformas en las que nos pueden encontrar. Nos encuentran en Facebook, Instagram y YouTube, en todas y cada una de ellas como Plata Radio. Los tiempos apremian, los tiempos el día de hoy son interesantes, son muy apasionantes. Estamos viviendo tiempos que así requieren la presencia de personajes importantes, interesantes de cada una de las localidades de la región oriente del estado de Morelos y así del 10º distrito. Es por eso que el día de hoy contamos con la presencia de dos personajes muy importantes de la comunidad de Tenextepango, del municipio de Ayala. Me refiero nada más y nada menos que al comisariado ejidal Martín Ortiz Salazar y a Vicente Peralta Romero, quien es cronista de Tenextepango. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Es un gusto Muchas tenerlos gracias. aquí el día de hoy en el set de Plata Radio. Pues como lo digo, yo creo que son temas y tiempos interesantes, importantes los que estamos viviendo, y quisiera así que le platicaran un poco a nuestra audiencia sobre quiénes son cada uno de ustedes y a qué se dedican. Empezamos por Vicente o Como por guste. Martín. Bien, buenas tardes audiencia. Gracias por el espacio que nos permite el día de hoy dar a conocer parte del quehacer y hacer en Tenextepango. La verdad nos sentimos entusiasmados y alegres porque a través de este medio también difundimos el arte, la cultura y el conocimiento. Y hoy que nos permiten este espacio nos da mucho gusto porque vamos a darles a conocer una partecita chiquita de lo que es Tenextepango. Estamos ahí para servirles en la comisaría ejidal, que ya a pocos 6 meses de que terminemos, pero la idea es seguir haciendo más cosas. Es un gusto que me acompañes, mi amigo de la infancia, mi amigo Vicente Peralta, quien es arqueólogo por naturaleza, por estudio, su perfil académico, entre otras que tiene, pero en sí es un amigo. Es un amigo y parte de él empezaríamos a hablar de lo que es la historia, el pasado, y quédate en Pango. Bienvenido, Vicente. Mucho gusto. Gracias. Mi nombre es Vicente Peralta Romero, soy originario de Tenextepango. De profesión soy antropólogo social, tengo la licenciatura en antropología social, soy licenciado en educación secundaria con especialidad en historia. En este pasado año que comenzamos con la crisis, tuvimos la gran oportunidad de poder ser escuchados por las autoridades, y me refiero a mi amigo Martín, como comisariado ejidal, al ayudante municipal, incluso al párroco de la comunidad, en que se me reconociera como cronista del pueblo. Creo que valía la pena pues ya decirlo. Teníamos ya más de 25 años haciendo investigación, tenemos el material, pero pues los espacios se nos habían reducido, ¿no? Entonces, qué bueno que estamos invitados por parte de ustedes y poder decir lo poquito que sabemos. Muchas gracias. Es un gusto, créanme que es un gusto para nosotros tenerlos el día de hoy aquí, y la intención es platicar sobre algo que yo estoy seguro que les gusta, les encanta y lo viven día a día, y es el poblado de Tenextepango. Creo que es interesante la historia, decíamos la parte agraria, agrícola de esta extensión de tierra del municipio de Ayala, y es importante dar a conocer y así que nuestra audiencia pueda comprender un poco de qué es y de qué se trata Tenextepango. Si nos pudiera dar primeramente, yo creo que la etimología, ¿no? Bueno, yo comenzaría con todo respeto por la parte medular de la comunidad. Primero, podemos ver en la actualidad Tenextepango, 4 de la mañana, 5 de la mañana, ¿sí? Y vemos un fenómeno que es la gente que trabaja. Y me refiero al padre y a la mamá y hasta el pequeño hijo, 4 o 5 de la mañana que se van a trabajar, ¿sí? Y decimos, ¿por qué este fenómeno? ¿Qué está pasando? ¿O qué sucede? ¿O qué sucedió atrás de todo esto? ¿Cuál es la razón o la explicación de ver gente trabajando, gente ya dispuesta a trabajar? Porque estamos en Tenextepango. ¿Y qué es Tenextepango? Tenextepango es, por esencia histórica, un lugar de concentración de trabajadores.
Así es como se funda Tenextepango, con los trabajadores. O sea, no es ni la parte medular étnica, como los hay los pueblos de Morelos, que se fundan como tal y van su desarrollo histórico. En este caso es hacer un trapiche, hacer una fábrica, hacer un centro o hacer el lugar de concentración para que lleguen los trabajadores y se pueda desarrollar lo que hoy conocemos Tenextepango. Etimológicamente, Tenextepango significa en los muros encalados. Es Tenextli, cal, Tepantli, pared o muro, y con K de kilo, es adverbio de lugar. Es en los muros encalados. ¿Por qué? Porque se funda primero un trapiche, una pequeña fábrica para hacer, para moler la caña, y la construcción la hacen de las piedras del cerro y piedra de cal. Hacen un pequeño horno y ahí comienzan a hacer la fabricación, ¿no?, de la construcción de la hacienda. Pequeño trapiche primero, y esto lo hacen los jesuitas, ¿sí? O sea, ¿qué queremos decir con esto? Tenextepango es fundado en la región plana, en la región agrícola, para que ahí a corto se pudiera sacar el producto y se pudiera procesar, ¿sí? Y de ahí, a finales de los 800, hacer una gran fábrica, competir a nivel internacional y tener el tercer lugar a nivel mundial en producción de azúcar, ¿sí? 1905, ¿sí? Tenemos datos que dan que fe sí lo avalan. de que esto así es, ¿no? Entonces, comienzan, y esta parte importante de la historia, considero yo, como antropólogo, de que los jesuitas de origen español no iban a llegar a invertir la nota que ellos traían, a invertir la parte religiosa que ellos ya traían por naturaleza en Europa. No iban a llegar a un lugar a ver si podemos, ¿no? Si nos llegaron a algo que tenían toda la certeza de que de ahí iban a multiplicar su dinero, que si conocemos la historia de los jesuitas, ellos eran ricos empresarios europeos y llegan a nuestro país a invertir y a multiplicar, pero con una máscara, digamos, ¿no?, si es que no es ofensiva la palabra, con una máscara religiosa. Con una doble intencionalidad. O sea, con un hábito, pero con una bolsa, ¿no?, con poco dinero y que se esté multiplicando, ¿no?, a nombre de Dios. ¿Sí? Es correcto. Entonces, como regularmente se da, ¿no? Sí. Sí, entonces ahí es cuando Es la fundan Tenextepango. Yo tengo un dato que conseguí, me fui al Archivo General de la Nación y encuentro un dato, ¿no? En 1602, dice así, incluso con faltas de ortografía, ¿no? Dice: Amilpas, tierras del año 1602. Sebastián, con V, Sebastián Díaz, sobre que se le conceda licencia para sembrar la caña dulce, una caballería de tierras en las tierras que tiene en las Amilpas. ¿Cuáles son las Amilpas? ¿Sí? Toda esa parte plana de la región de Cuautla, y cruzando la carretera hacia Jojutla, el llano de Tenextepango, ¿no? Hoy Tenextepango. No se le autorizó a Sebastián en ese momento. Él era un empresario que quería ya hacer los trapiches, ¿no? No se le concede. En ese entonces, si vamos con la historia, Veracruz, Tabasco, ya había iniciado con los trapiches, pero en este caso a él no se le autoriza. Llegan los jesuitas, 1650, al estado de Morelos, y ellos sí tuvieron como que más palanca y fundan los trapiches. El caso de Tenextepango, 1682, es cuando ya está terminada la hacienda, ya está terminada la capilla. Hoy nosotros tenemos la parroquia, podemos decirle, ¿no?, así con toda la certeza religiosa. Tenemos la capilla que era de la propiedad del
la parte interna de la administración de la hacienda. Hoy para nosotros es como que la parroquia, ¿no? La parte grandotota, mientras que en ese entonces fue una pequeña capillita nada más para poder controlar la parte administrativa, los jesuitas. Pero ¿sí? sabía que ahí iban solamente los hacendados, los ricos. Sí. Y aparte Después, los peones tenían su iglesia. Después de la intervención de los jesuitas, la expulsión de los jesuitas, 1767, son expulsados del país porque ya eran una amenaza, ¿no? Ellos ya habían acumulado mucho dinero. Y desde la corona, desde España, se decreta de que jesuitas en Nueva España no, ¿sí? Me refiero a México, me refiero al estado de Morelos. Entonces son expulsados y se dejan las propiedades a la corona, al virreinato. Ellos son los que después las ponen como en subasta y comienzan a venderse. El caso de la de Tenextepango es vendida. No quiero meterme con los nombres porque me voy a pasar toda la tarde. Es vendida, y el último dueño de esta secuencia de venderlas es la familia del yerno de Porfirio Díaz, ¿sí? Entonces, el último dueño de esos compradores que lo heredaron de los jesuitas es el yerno de don Porfirio Díaz. Por eso la importancia económica en la última etapa del hacendado para estallar la revolución. Mencionaba que esta región pues de Amilpas es como un punto fundamental, un punto de interés. Principalmente quiero entender que por el tema del agua, donde hay agua Sí. se puede hacer sembradíos, donde podemos tener sembradíos de caña, podemos tener una producción de azúcar, y me comenta incluso que fuimos, en Tenextepango fue el tercer lugar productor de azúcar a nivel mundial en su tiempo, y quiero entender y quiero pasar a platicar un poco sobre este tema con el comisariado ejidal, con Martín, que nos platicara si actualmente esto sigue siendo así, si la siembra de caña sigue siendo como punta de lanza Tenextepango, o cuáles son los cultivos que actualmente se realizan en esta. Claro que sí, Manuel. Decirte que Tenextepango es favorecido, es bendecido por el agua, por el suelo y por el clima. La verdad, desde un inicio, Tenextepango, en aquellos tiempos, hablamos de antes de la Revolución Mexicana, se sembraba mucho la caña de azúcar, por lo mismo de que el suelo mismo y el agua le caía como anillo al dedo. A través del tiempo, de los años, Tenextepango ha modificado en parte su práctica agrícola. Decirles también que tenemos 5,800 hectáreas que suman tanto de riego como de temporal. Tenemos 575 ejidatarios, quienes no todos son cañeros. Aquí mi compañero Vicente es cañero, su servidor siembra hortalizas. Y lo que muy bien se da en Tenextepango, pero muy bien, es el ejote, el elote, la calabacita, la cebolla, el guaje, el angú. Híjole, bastantes productos del campo que abastecemos a la central de abastos. En verdad, el Tenextepango no se ha parado. Tenextepango sigue trabajando la producción agrícola, porque entonces, ¿dónde van a comer los ricos jitomates para preparar los alimentos las amas de casa, los grandes negocios, ¿no? Tenextepango no ha parado, tanto que esta pandemia le pegó. A la fecha tenemos más de 30 difuntos, de los cuales 27 son ejidatarios, porque he estado pendiente con ellos. Inclusive un integrante de mi comité falleció por esta pandemia. Tenextepango se ha distinguido porque a ese lugar, como bien lo dice mi cronista del pueblo, llegan personas de Oaxaca, de Guerrero, otros de Chiapas, porque lo consideran un lugar de mucha productividad. Actualmente se ha reducido la cantidad de siembra de hortalizas por el precio agradable, ¿sí? Muy atractivo, lo que representa la caña. El angú, por enfatizarlo, Emanuel, es un producto europeo que vino a México y la verdad quedó y jala muy bonito. Se parece a un cuajinicuil chiquito, es ácido y se guisa con tomate y con queso, y vieran qué rico sabe. Ese es el angú, por reconocer lo que pasa. Todos estos productos, los ejidatarios, algunos van entre 3 meses, 2 meses, o la cebolla, que son 6 meses,
Y de ahí Tenextepango ha ido cambiando tanto que el tipo de construcción, fíjate, ha cambiado mucho. De hablar de Tenextepango de los 60, de los 70, ahora, como toda ciudad, ha evolucionado. Y gracias a su economía que se basa en el campo. Maestro Vicente, veía que como todo buen maestro nos tenía aquí súper entretenidos y veía incluso aquí a mi amigo Martín tomar nota de todo lo que nos está contando acerca de Tenextepango, porque me parece apasionante la historia de este poblado que se ha caracterizado, como bien lo dice, no por asentamientos precolombinos, ¿no? Así asentamientos que hayan sido anteriores a la colonia, prehispánicos, sino por la gente de trabajo, y creo que hasta la fecha es algo pues representativo de Tenextepango. ¿Qué información nos tiene acerca, pues, si bien del pasado, también de un pasado o de un presente pues más cercano? ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente en Tenextepango? Quisiera como que enfatizar un poquito en una parte que yo la comentaba y la comencé a comentar aquí con algunos amigos, incluyendo a Martín, de que qué tan viable era mencionarlo, ¿no? ¿Sí? Y pues lo comentamos y dijimos, adelante. ¿Cuál es? Yo le decía a Martín, a los directores de las escuelas, somos el pueblo histórico de Tenextepango. Ah, caray, ahí ya estamos hablando de cosas mucho más fuertes, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿Cómo puedes defender que sea un pueblo histórico? Tenemos que tener datos para esto y certeza. Bien, Tenextepango, ya lo mencionamos, toda esta parte, cómo se funda. Llegamos hasta la parte de la Revolución Mexicana, 1905, tercer lugar a nivel mundial en producción de azúcar. Tenemos los datos de las vías del ferrocarril, como no era de paso, sino era la parte interna, ¿no? Tenía que salir el producto desde dentro. Bien, Emiliano Zapata es el trabajador de la hacienda, la parte del ganado, los caballos. Y si lo relacionamos con la historia, va a estallar la revolución. ¿Quién dirige la revolución del sur? Emiliano Zapata. El Rayo del Sur. ¿Dónde está Emiliano Zapata trabajando? La historia, los libros de historia nos dicen que Emiliano Zapata se organiza con los campesinos y llega a Cuautla, desarma al ejército. Y yo lo digo, por eso pueblo histórico, yo digo, mentira. Esto no es lo primero. Lo primero es salir de casa, y la casa es la hacienda de Tenextepango. ¿Cómo van a desarmar primero al ejército de Cuautla y al de Tenextepango? ¿Qué pasó? Porque Tenextepango como hacienda tenía su propio… ¿Tenía sus fuerzas? Sí, tenía su ejército, ¿no? El grupo de soldados. Para poder salir tenía que haber desarmado primero el de Tenextepango. Primer enfrentamiento histórico de la Revolución del Sur se da al interior de la hacienda de Tenextepango. Y fue caballerango, me dice, ¿no? Sí. Ahí en Tenextepango, don Emiliano Zapata. Emiliano Salazar. Zapata fue el que dirigía el grupo de caballerangos que domaban los caballos, ¿sí? Le organizaban los jaripeos para la presencia de Porfirio Díaz. Y su hija Amada. Su hija doña Amada Díaz, ¿sí? Entonces, ese es el dato que yo defiendo y digo, pueblo histórico de Tenextepango, donde estalla la Revolución del Sur. Retomémoslo, ¿no? Sí. Hagámoslo, ese pasado, tenerlo como muy presente, como muy abocado a la identidad de la gente de Tenextepango, que así se reconozca como un pueblo histórico. Y quisiera llegar a un punto intermedio entre lo agrario y la historia de Tenextepango, que nos pudieran platicar así historias interesantes, que sé que deben ser bastantes las que hay en este lugar, pero que nos contaran así un poco para emocionar a la audiencia y pues generar sobre todo en ese sentido de identidad, que es lo que uno de los
motivos que persigue Plata Radio, que así la gente pues de Tenextepango que nos está viendo se pueda sentir identificada y que así ame su pueblo y pueda trabajar el día a día para que este poblado sea mejor, y también para la gente de otros municipios del estado de Morelos y nos ven en otros estados de la República, que así se interesen por y otros muchos que hay en el estado de Morelos. Claro que sí, Manuel. Decirte que Tenextepango cuenta con varios monumentos históricos, entre ellos el acueducto, llamado El Arco, que fue construido en esa época por los jesuitas. Tenemos también 2 paredones en donde atravesaban las cañas, por ahí atravesaban, era el límite de las cañas, casi a llegar al río Agüegüello, y ahí paseaba la hija del presidente de la República en ese tiempo, don Porfirio Díaz, para ver los cañaverales. Todavía están esos muros y tiene un número que dice 1828. Y ahí están y los cuidamos. Tenemos también la estación del ferrocarril, ahora construido, habilitado como un centro escolar, como un salón de clases más bien. También tenemos lo que son algunas cuevas y sus leyendas en Tenextepango. Mi abuelo nos contó que se escuchaban después de la Revolución Mexicana, cómo se escuchaban los cascos en la calle, en una parte que era empedrada. Había un canal empedrado y se escuchaba cerca de las 12 de la noche cómo pasaban los cascos de los caballos de aquellos tiempos, ¿no? La única forma de transporte. También decirte que Tenextepango no es, como bien dice mi historiador, no es un pueblo históricamente, antropológicamente antiguo, no tiene ese asentamiento. Sin embargo, en algunas zonas del ejido, ya he reconocido, ya lo vi, existen asentamientos prehispánicos antiguos, con vasijas, pequeños objetos de obsidiana, unas puntas de flecha que hemos encontrado, que sí hubo un asentamiento, pero muy alejado, muy, muy lejano, y no tanto prehispánico, sino emigraron, ahí encontraron dónde vivir y bueno, estuvieron ahí ajenos. Nos gusta vivir en Tenextepango y tiene color y sabor Tenextepango. Claro que sí. ¿Qué nos puede comentar? Ya no tanto sobre el pasado, ni sobre el presente. ¿Cómo previsualiza Tenextepango en un futuro, usted como historiador maestro? El fenómeno cultural de Tenextepango es así como juntar pequeñas identidades, pequeñas culturas. Cada uno de los que llega se siente, yo he tenido entrevistas con ellos, se sienten parte. Hagamos de cuenta como que el primer año así como que de proceso a identidad, y después ya se sienten parte de, ¿sí? ¿Por qué? Porque Tenextepango es el centro receptor cultural y quien llega tiene como que derecho a voz y voto, ¿no? Y se van como que mezclando culturas, y Tenextepango es algo así diferente, ¿no? Pero tiene matices culturales de Guerrero, de Oaxaca, de Puebla, ¿no? Y ese es Tenextepango, ¿no? O sea, como que lo vemos un poquito diferente culturalmente, ¿no? Hablando, pero hace su propia identidad, ¿no? Ese es Tenextepango. ¿Cómo lo vemos en el futuro? Ese proceso no ha cambiado. Es el receptor cultural, el hacedor cultural, ¿sí? ¿Y qué va a hacer Tenextepango en 20, 50, 100 años, ¿no? El mismo receptor. ¿Por qué? Porque la parte importante culturalmente es la recepción económica, la recepción de trabajo. Entonces, y ahí se mezcla y surge Tenextepango como lo querramos ver nosotros, ¿no? Ese es Tenextepango y creo que ese va a ser Tenextepango. Pues no tenemos otra parte, y además orgullosos, ¿no? De que claro, ahí está Tenextepango. Fíjate, Manuel, fíjate que actualmente a través de asambleas, que tú sabes que es el órgano superior ahí en un ejido, la asamblea ejidal, han ido compañeros ejidatarios para pedir permiso y fraccionar su parcela. Lo hemos hecho porque es a través de una asamblea dura como lo hemos hecho. Sin embargo, el fenómeno que viene es de que el pueblo no está creciendo para la parte 100% agrícola. Hemos tratado de que sea áreas cercanas en donde no se utiliza mucho el suelo, o es pedregoso, y ahí se está creciendo el pueblo. Lo más curioso es que dejó de ser una época cañera, 100%, luego fue muchísimos productos que mandamos a la central de abastos, hortícola, y ahora nuevamente vuelve a cañas, por esto que está más atractivo, ¿no? Esta multiculturalidad que dice mi amigo sirve mucho porque
está surgiendo una nueva etapa en Tenextepango, un nuevo tipo de persona. Al grado, le había comentado a unas personas que ya están adquiriendo cesión de derechos parcelarios personas de los grupos originarios de Guerrero, Qué bueno. de Oaxaca, de Puebla. Llegan y dicen, bueno, pues ¿sabes qué? Yo quisiera, perdón por la expresión, vender mi parcela. ¿Cuánto quieres? Tanto. Aquí está. Entonces hacemos la cesión de derechos, la gente de fuera ya está comprando, adquiriendo parcelas. Sin embargo, somos pueblo, ¿no? Somos mexicanos. Si no somos europeos, pero sí corazón 100% mexicano. Claro que sí. Ya para finalizar con esta entrevista que nos tiene bastante contentos el haberlo recibido el día de hoy, que nos pudieran platicar así. Sabemos que estamos en tiempos, como lo mencionaba al inicio del programa, interesantes, tiempos en los que hay muchas voces que se están haciendo sonar a través de las redes sociales y que también hay oídos atentos a las peticiones. Quisiera que que le dirigieran algún mensaje a las personas que así pretenden ocupar algún cargo, qué apoyo se le puede brindar a esta comunidad de Tenextepango. Ámbito agrícola, ámbito cultural, histórico. Pues en verdad, las gracias con letras de oro a nuestro presidente municipal de Jantetelco, felicitarlo por este espacio, porque en lo que menos invierte en México es en la cultura. Hace falta invertir, puesto que reeducar sale más caro que educar. Ese siempre ha sido mi postulado. Este lugar muy, muy propio que se ve acogedor, Manuel, chiquito, pero acogedor, vale mucho. Un reconocimiento al señor presidente municipal y a su cabildo, en primer lugar. También decirle que la conjunción de esfuerzos nos permite ver más allá y hacer más cosas. Somos pueblos hermanos. Es cierto que Ayala es un municipio, Jantetelco otro, solo distrito, pero finalmente somos de aquí, somos morelenses. Así es. Somos mexicanos, somos hermanos de esta comunidad mundial. Y en verdad, esto que hace, lo felicito. Un agradecimiento especial, mi presidente municipal. Finalmente, Vicente. Bueno, maestro. sí, agradecer, como dice Martín, agradecer la invitación de ustedes, la invitación del presidente municipal, este proyecto cultural que pues hace falta en todos los lugares. Aplaudo el proyecto, sé que va a seguir adelante. Agradecerle al señor presidente de que se detenga un poquito y vea que también somos cultura, ¿no? No somos política, no somos el voto, no somos campaña, sino la parte medular como personas somos cultura, ¿no? Antes de hacer algo tenemos una identidad, y esa identidad creo que con este proyecto la estamos apuntalando, y esa es la parte esencial, y mi agradecimiento al señor presidente. Tenextepango, por ahí ya le comentaba a mi comisariado, veo los proyectos de acá y en parte dije, caray, si por ahí habíamos comenzado hace más de 26 años, 25. Sí. Hicimos un museo, le pusimos Museo Etnográfico Santiago Tenextepango. En aquel entonces era gobernador Antonio Riva Palacio López. Fue el señor gobernador, inauguramos el museo y hablábamos en el museo sobre la parte etimológica de Tenextepango, de la hacienda y de las danzas, que era la parte medular, la parte cultural, ¿no? Las danzas. El proyecto se nos cayó en menos de un año, no fue posible, y acá ustedes están haciendo algo a lo mejor mucho mejor que lo intentamos nosotros, y es lo que quiero agradecer a ustedes, al señor presidente municipal, y así humildemente decirles, si necesitan de un antropólogo los fines de semana, porque trabajo en la montaña de Guerrero, estoy a sus órdenes. Así le haremos llegar el mensaje. Déjame comentar algo más, Manuel, perdón la interrupción. Dígame. Decirles Adelante. que dentro de la documentación que utilizamos, el comité del comisario ejidal, estamos utilizando ese topónimo que identifica al pueblo de Tenextepango. La idea es difundir también la cultura, y fue creación de mi amigo Vicente. Le pedí permiso para que en estas hojas, en donde expido constancias de posesión, compraventas, reposición de documentos, etcétera, le estamos marcando esto para que las personas sepan
qué significa Tenextepango y hacia dónde va Tenextepango, porque considero que esto es parte de una identidad. Mira. Sí, si me lo pudiera prestar para mostrarlo a la cámara 1 o aquí. Ahí en lo que enfoca, este es El topónimo. el topónimo que están retomando, ¿no? Es No correcto. es nada nuevo, es algo que se está volviendo a emplear y me parece una labor impresionante. De verdad les agradecemos mucho pues el trabajo que así han estado veniendo realizando en conjunto y no me queda más que agradecerles nuevamente por su No, al visita aquí al contrario. set de Plata Radio. A ustedes, Emanuel. Sabemos que hay cosas y temas que probablemente no tocamos, pero esperamos así volverlos a tener aquí de invitados nuevamente. Se va muy rápido el tiempo, ¿eh? Sí. Esperamos que próximamente volver a tenerlos aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Audiencia, un saludo. Mucho gusto, muchas gracias. Pues hasta aquí la cápsula del día de hoy en Plata Radio. Recordarle a toda nuestra audiencia que estamos subiendo estos podcasts, video podcasts, todos los días, lunes, miércoles y viernes a través de las diferentes redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram y YouTube, en todas y cada una de ellas como Plata Radio. Mi nombre es Emanuel Bernal. Hasta la próxima.